Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos nuestros televidentes, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Hoy los saludamos desde los jardines del Museo Nacional de Colombia, ubicado en la capital del país. Y desde aquí los invitamos para que a través de la estrategia digital Museo en Casa disfruten de los diálogos y talleres virtuales que este recinto tiene programado para que continúen apoyando el aprendizaje de la historia y la cultura de Colombia desde casa. Soy Raquel López y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. En Encuentro, analizamos el segundo eje del Pliego Nacional de Peticiones del Magisterio, radicado el pasado 26 de febrero. A 9 meses de haberse presentado el pliego de peticiones de emergencia, temas como la renta básica y matrícula cero siguen empantanados. Hoy continuamos analizando los ejes centrales del Pliego Nacional de Peticiones del Magisterio 2021. En esta emisión socializamos en detalle los 9 puntos que comprenden el segundo eje central de este documento, que hace referencia a la dignificación de la profesión docente. El segundo eje del Pliego Nacional de Peticiones 2021, que abarca el tema de la dignificación de la profesión docente, reúne 9 puntos que van encaminados a las garantías de los derechos laborales y el desarrollo profesional de los docentes, con el fin de que el Gobierno Nacional reconozca y visibilice que a pesar de las adversidades y la crisis del sector, los maestros y las maestras del país cumplen a diario con su labor. Dignificación de la profesión docente, sin lugar a duda hay que avanzar en lo del porcentaje de lo que hemos llamado la nivelación salarial. Saben, maestras y maestros, que está acordado en el pasado pliego, en el pliego del 19, un 1.5 de nivelación para este año y un 2.5 porcentual para la vigencia subsiguiente. La concurrencia del Estado en el pago de las deudas, es decir, no pueden seguir desconociendo y por arte de magia desapareciendo las deudas que hay en las entidades territoriales certificadas. Dentro de los puntos a tratar en la negociación de este eje del pliego de peticiones se encuentra la progresividad del salario profesional, el pago de deudas en el sector educativo, la transformación de los centros educativos rurales en instituciones educativas, el reconocimiento y el respeto de las condiciones laborales y el desarrollo profesional de los etnoeducadores. Asimismo, las garantías de permanencia en los cargos de los docentes provisionales, la revisión y ajuste de las convocatorias para el concurso de ingreso a la carrera docente, la bonificación pedagógica y la apropiación de recursos para el proyecto de la Escuela Territorio de Paz. ¿Cómo tenemos que hacer unas líneas de incidencia en este pliego frente a los derechos de carrera de los compañeros afrodescendientes, de los compañeros indígenas, de los compañeros raizales, de los compañeros palenqueros, de los compañeros NARP? Esto hay que hacer líneas de coadyuvancia. Con los docentes provisionales. Los docentes provisionales hay que recordar, en los acuerdos pasados habíamos dicho que los docentes provisionales no pueden ser reemplazados por otro docente provisional, que tampoco es dable que se ubique o se cambien los perfiles.
Cabe resaltar que el alcance y las perspectivas de este documento están fundamentadas en un componente de carácter social y político, orientado principalmente a consensuar la reforma constitucional al sistema general de participaciones, ya que no solamente representa la garantía del derecho a la educación, sino a otros derechos que el Estado debe garantizarles a todos los colombianos. Por eso, respaldar y acompañar la negociación del pliego será primordial para lograr materializar las peticiones del magisterio. Ante la presión del Ministerio de Educación Nacional para regresar a las aulas bajo el esquema de alternancia, sin que aún existan las garantías en las instituciones educativas, el magisterio colombiano se mantiene en la exigencia al gobierno nacional para que reconozca la COVID-19 como una enfermedad laboral, una solicitud que aún no ha sido tomada en cuenta. Desde hace varias semanas, FECODE le ha venido exigiendo al gobierno nacional que se reconozca la COVID-19 como una enfermedad laboral, teniendo en cuenta que para el magisterio esta será una medida destinada para garantizar el regreso a las aulas, no solo porque es fundamental para prevenir contagios, sino para asegurar los derechos de los docentes en caso de adquirir el virus. Sin embargo, el gobierno no ha dado respuesta positiva a esta urgencia que se da en el marco de una situación en donde las instituciones educativas aún no cumplen con los requisitos para implementar la alternancia de manera segura. Por eso se hace necesario declarar al COVID como una enfermedad laboral. Preocupante la negativa del Ministerio de Educación Nacional de no solicitar formalmente al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud la inclusión del COVID-19 como enfermedad profesional para el magisterio colombiano. El gobierno nacional debe entender que, igual que el personal de salud, los maestros de Colombia van a trabajar con toda la comunidad educativa, aumentando en un 300% el riesgo de contagio. Frente a este escenario, algunos expertos en seguridad y salud en el trabajo han expuesto la necesidad de establecer una matriz de riesgos que identifique los peligros e inseguridades a los que se pueden enfrentar los docentes y estudiantes. Así no solo habría obligación del gobierno para suministrar los implementos de bioseguridad, sino que debería adecuar los espacios para hacerlos más seguros y adoptar medidas para reducir los riesgos de contagio. Por eso, este es un punto importante en el pliego de peticiones 2021. Creo que este va a ser el abrebocas para que en los colegios se inicie un sistema real de seguridad y salud en el trabajo con personas capacitadas, porque en estos momentos solamente hay un comité o equipo líder, pero no observo un profesional de seguridad y salud en el trabajo que vaya a determinar efectivamente los riesgos, o si, por ejemplo, las personas del aseo, que dependen cómo estén contratadas, si es directamente por la institución pública o estén contratadas por departamentos, no sé. ¿Quién le va a verificar que éste cumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo? Que efectivamente utilice los elementos de protección personal y sobre todo los insumos que tengan ficha técnica para hacer la limpieza de acuerdo a la resolución 1721 del 2021. Cabe mencionar que de no declararse al COVID-19 como una enfermedad laboral para el magisterio, las incapacidades que se den debido a un contagio no se pagarían con el 100%, sino con un 66% del salario mensual. El seguro de muerte pasaría de 24 a 12 meses de salario y si fallece el docente, su familia ya no tendría derecho al 100% de su salario y su pensión, sino en algunos casos al 45%. Razones por las que el gobierno ha hecho caso omiso a la solicitud de los docentes, pese al grave riesgo al que se enfrentan retornando a las aulas sin que aún se hayan garantizado las condiciones. Y como es tradicional, los integrantes del Comité Ejecutivo tienen un espacio en encuentro. Así que es momento para que el nuevo secretario de Asuntos Intergremiales y Cooperativas, el profesor Miguel Camacho Ramírez, se dirija al Magisterio colombiano. Fraternal saludo al Magisterio colombiano. Como exdirectivo de la Asociación de Educadores de Cundinamarca y del Grupo Fuerza Alternativa Sindical, quiero expresar hoy
mi más sincero agradecimiento a los maestros y maestras del departamento de Cundinamarca que creyeron en este proyecto que junto con la compañera Victoria Avendaño y los maestros del departamento del Cesar nos permiten estar hoy como ejecutivos en FECODE. Se han iniciado las negociaciones en la presente semana con la apertura de estas mesas, el nombramiento de las comisiones, las estrategias, las diferentes asesorías y todo lo relacionado con la planeación de esta importante negociación del magisterio. Lo primero que queremos destacar es que el gobierno cumpla con ese pliego de peticiones que se radicó en el año 2019. El punto más importante de ahí es el incremento real y progresivo del sistema general de participaciones que nos permitirán avanzar en esa brecha educativa que hoy tenemos. De igual manera estamos exigiendo al gobierno nacional que de inmediato convoque el curso de formación para los compañeros del 1278, que convoque a la cuarta cohorte. Pero también estamos exigiendo el estatuto docente, estamos exigiendo el cumplimiento de lo contratado en los pliegos de condiciones para tener un buen servicio de salud, la dignificación de la profesión docente y como un capítulo especial, la escuela de la presencialidad, donde los maestros sí queremos regresar a las instituciones educativas, pero dadas las condiciones. Hoy las condiciones de muchas de nuestras escuelas y colegios no son las mejores. Entonces exigimos al gobierno que se invierta en esos elementos de bioseguridad y se garantice la salud y la vida de los integrantes de las comunidades educativas. Todo esto lo lograremos en el marco de la movilización y la lucha. Así que los esperamos en las calles. Feliz fin de semana. Actualidad. CUT. Los invitamos a ver todos los sábados a las 9:30 am por Canal Capital Actualidad CUT, el programa de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia para estar enterados de todo el acontecer laboral, social y sindical del país. Como consecuencia del lento proceso de vacunación y el levantamiento de las medidas preventivas para evitar el contagio por COVID-19, expertos en salud hacen un llamado urgente a la comunidad en general para continuar con las medidas de autocuidado y pedir que se avance con la vacunación. Luego del levantamiento de medidas que ahora se consideran poco eficaces para controlar la propagación del COVID-19, la mayoría de ciudades viven la reapertura de sus establecimientos, un escenario que se dio a partir de la llegada de las vacunas a Colombia y el inicio de la vacunación, un proceso que apunta a ser prolongado y tardío. Sin embargo, esta situación causa bastante preocupación en el sector de la salud porque es precisamente en aglomeraciones y reuniones familiares donde se está presentando el 47% de los contagios. Por ello, hoy expertos médicos hacen un llamado de urgencia para que se continúe con el autocuidado a través de medidas como el lavado de manos, el uso correcto del tapabocas y el distanciamiento físico. Debe existir una mayor consistencia entre la presencialidad y la alternancia como una opción con los registros de los cambios epidemiológicos. Y se debe iniciar por los niveles más bajos de la formación, porque los niños son los que menos contagio van a producir. Tener en cuenta que se debe considerar, sobre todo para el tema de la presencialidad total, el que se haya cumplido con el ciclo de vacunación de los mayores de 60 años y con la población con comorbilidades para garantizar que así sea una baja carga viral, lleguen a los hogares a transmitir infecciones a estas personas. De otra parte, la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias señala que los pacientes de pediatría atendidos en esta área están empezando a aumentar, pues ya son varios los menores que han llegado requiriendo hospitalización como consecuencia a que la vacunación está generando una falsa percepción de seguridad frente al virus. Vemos que no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, esa parte de la vacunación genera una falsa seguridad en la comunidad y eso hace que los elementos de bioseguridad, todas esas defensas que tenemos para protegernos del virus caigan. Entonces ya encontramos aglomeraciones, personas sin tapabocas, disminuyen la frecuencia de lavado de manos y esto sumado a la apertura de colegios
sumado a la apertura de empresas y a que ya viene Semana Santa, si no nos cuidamos y no continuamos con las medidas de bioseguridad, estamos esperando un tercer pico para abril. Desde las facultades de medicina de la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional advierten que la población debe continuar como si no hubiese llegado la vacuna y, por el contrario, se debe profundizar en las medidas de prevención durante este proceso, pues solo en Bogotá la inmunidad de rebaño se logrará cuando 5,5 millones de personas sean vacunadas, lo que significa el 70% de los ciudadanos, lo que implica garantizar condiciones de bioseguridad en los colegios y universidades para evitar poner en riesgo la vida y la salud de miles de estudiantes, docentes, padres de familia y administrativos. Y es momento para que el profesor Edgar Romero Macías, secretario de Cultura, Recreación y Deportes de la Federación, socialice temas de interés para los docentes del territorio nacional. Un saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa, a la gran familia que cada 8 días nos escucha y nos ve. La Federación Colombiana de Educadores de la Educación FECODE radicó el pasado 26 de febrero el pliego de peticiones que será discutido con el Gobierno Nacional en los próximos días y en los próximos meses. Decirle al magisterio y a la comunidad que FECODE exigirá al Gobierno Nacional unos componentes esenciales en la labor educativa y en el sector educativo. Temas de financiación de la educación pública, el cuidado que debe tener el Estado con los líderes sociales, con los líderes sindicales y gremiales, de igual manera el bienestar docente, la salud y las prestaciones. Esos 5 ejes fundamentales permitirán una mejor labor educativa, permitirá que las escuelas y los colegios tengan buenas condiciones. Aquí la escuela presencial también va a ser discutida en estos días, en que el gobierno ha descuidado el tema de la financiación, no solamente en los tiempos de pandemia, sino también antes de ello. Esa deuda histórica que tiene el gobierno nacional con la educación, FECODE gradualmente le exige que en las próximas décadas, en los próximos meses, en los próximos años, sea solucionada. Y por eso llamamos al magisterio colombiano, llamamos a los trabajadores, llamamos a la comunidad educativa a estar alerta, a apoyar al magisterio en esta lucha que ha venido dando desde hace décadas, pero que tenemos que continuar en ese propósito. De igual manera, le exigimos al gobierno nacional el desarrollo profesional del magisterio, ascensos, reubicaciones y la consecución de un estatuto único que nos permita dignificar la profesión docente y que nos permita lograr financiación para la educación pública de calidad para nuestros más de 8 millones de niños y jóvenes que hay en el país. Feliz fin de semana para todas y todos. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. Renta básica y matrícula cero son 2 de las exigencias presentadas por el Comité Nacional de Paro el año anterior en el pliego de emergencia. Peticiones que, a pesar de estar encaminadas para beneficiar a la gran mayoría de la población colombiana, siguen sin ser atendidas por el gobierno de Iván Duque. Frente a la crisis desatada por el COVID-19, tanto en el campo de la salud como en el de la economía y el empleo, el Comité Nacional de Paro presentó al gobierno de Duque en junio de 2020 el pliego de peticiones de emergencia, una carta que recoge 6 acciones básicas y urgentes que se requieren para paliar la grave situación de miseria que enfrenta el pueblo colombiano debido a la pandemia. Dentro de las medidas se destaca la solicitud de una renta básica y la matrícula cero. En la misiva también le piden al gobierno una audiencia y la designación de una comisión de alto nivel para llegar a acuerdos, solicitud que a la fecha no ha sido atendida por el Estado. Ha dicho el DANE que a 30 de noviembre cerca de 17 millones de personas en Colombia se acuestan con hambre. Y de esas 17 millones, 6 millones solamente consumen una comida al día. Esto significa que la pandemia ha desnudado las desigualdades, el hambre, la desnutrición. Por eso desde el Comité Nacional de Paro hemos reivindicado
varias banderas, entre ellos la necesidad de la renta básica para cerca de 7.600.000 familias, para que puedan tener un ingreso que les permita subsistir durante esta crisis. La suerte de la renta básica y los demás puntos del pliego nacional de emergencia no fue la mejor en la medida que el gobierno se ha negado primero a negociar el pliego de 140 puntos presentado por el Comité Nacional de Paro, y luego este punto, que era este pliego, que era un pliego con 6 puntos, tampoco lo negoció. Hubo movilización nacional, incluido todo el tema de la minga indígena, pero el gobierno no permitió que eso pudiera avanzar. A la fecha, pese a las acciones de movilización y las solicitudes de diferentes organizaciones adscritas al Comité Nacional de Paro, el gobierno continúa sin dar respuesta al petitorio y los avances frente a la renta básica y matrícula cero cada vez tienen más trabas. Tema de matrícula cero, algunos gobiernos territoriales y un poco algunas universidades han avanzado en el tema de manera unilateral más que fruto del diálogo con las asociaciones de estudiantes, y han ido avanzando en este tema, pero hoy es un clamor de los estudiantes colombianos, de los jóvenes, teniendo en cuenta que muchos de sus padres hoy no tienen con qué asumir los gastos de la educación superior. Frente a este tema, los universitarios también le han pedido al gobierno más recursos para apoyar la matrícula cero y así evitar que la crisis financiera de las instituciones de educación superior se siga profundizando. En cuanto a la renta básica, esta semana en la Cumbre Social y Política por la Renta Básica Permanente Ya, se discutió la propuesta de proyecto de ley que busca salvar las vidas de la población más empobrecida del país y cuyas líneas generales están contenidas en la carta enviada al presidente Duque y firmada por más de 160 organizaciones sociales, 49 parlamentarios de 9 partidos políticos y más de 800 ciudadanos y personalidades. Por eso el Comando Nacional Unitario y el Comité Nacional de Paro respaldan esta iniciativa que se presentará ante el Congreso en los próximos días, al tiempo que apoyarán a los estudiantes y a ese 20% de jóvenes que tuvieron que desertar de las universidades en el segundo semestre del año pasado debido a dificultades económicas. Con más de 600 feminicidios registrados durante el 2020 y un aumento del 8.8% en las cifras en lo que va corrido del año, según el Observatorio de Feminicidios en Colombia, hace evidente que la pandemia ha precarizado la vida de las mujeres en todo el territorio nacional. A continuación, el panorama de esta terrible realidad. Aunque las mujeres en Colombia se han destacado por su capacidad de empoderamiento, liderazgo y lucha, no solo para hacer valer sus derechos, sino por realizar transformaciones sociales que contribuyan a construir un país mejor, su realidad se ve empañada por la violencia física, psicológica, económica, social, institucional, sexual, doméstica y laboral que viven en sus hogares o trabajos, además de que son víctimas constantes de feminicidios, una cifra alarmante que durante el 2020 registró 630 mujeres asesinadas y 55 en lo corrido de este año. Esto de acuerdo al Observatorio de Feminicidios en Colombia. Las mujeres ahora en la pandemia tuvieron que encerrarse en sus casas, millones de ellas sin empleos porque perdieron sus empleos, a estar encerradas con sus victimarios, porque muchas veces las denuncias que más se han planteado, por ejemplo, tenemos estadísticas de Policía Nacional, donde cada día las denuncias sobre violencia intrafamiliar fueron 220 mujeres y niñas que estuvieron violentadas. En este sentido, el feminicidio se convierte en un crimen de Estado, ya que está estrechamente ligado a las condiciones de desigualdad, discriminación y exclusión que tienen las mujeres en el país. Por eso, la violencia de género y los asesinatos son un problema estructural del sistema capitalista patriarcal predominante en Colombia. Sin embargo, este panorama no ha sido impedimento para que las maestras de la nación continúen con su inagotable labor para formar
formar seres justos y de pensamiento crítico. Las maestras han sido centrales, sobre todo por su fuerte ligación con las comunidades, y su papel fundamentalmente es de prevención, de comentar por qué se originan esas amenazas, y es por el liderazgo tan importante y transformador que cumplen las maestras en cada uno de los territorios. Según el observatorio, el 66% de los casos de feminicidio se registran en edades entre los 20 y los 34 años, y las regiones más impactadas son Bogotá con un 35.69%, Antioquia con 11.10%, Valle del Cauca con 9.16%, Cundinamarca con 7.66%, Atlántico con 5.62% y Santander con 4.97%. Asimismo, voceras de los derechos de las mujeres hacen un llamado al gobierno nacional para que desarrolle de manera urgente una política inclusiva y haga justicia en cada uno de los casos de violencia de género, para así mitigar este accionar y no dejar en la impunidad estos delitos. Antes de despedirnos, el profesor William Velandia Puerto, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. Un saludo a los maestros y maestras de Colombia, a nuestras comunidades educativas. Pendientes del proceso de negociación desde la iniciación de la instalación de la mesa de nuestros trabajadores estatales, en el marco del 160 que le decimos al gobierno tiene que ser aplicado y que recoge ese sentir de todos los sectores de nuestras organizaciones sindicales por el trabajo decente, por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país, y en el cual nuestro respaldo a nuestra Central Unitaria de Trabajadores, a nuestras centrales, para que de manera unificada adelanten ese proceso que debe ser garante y que exige la voluntad política de este gobierno en el diálogo social que establece nuestro marco constitucional. Instalada la mesa del sector estatal, viene la instalación de la mesa especial de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, desde donde le ratificamos al gobierno. Tenemos toda la voluntad de diálogo y queremos que de la misma manera se tenga la disposición del gobierno para atender en esa mesa con voluntad ese proceso de debate, de discusión en aras de consensuar desde el planteamiento del pliego de peticiones los procesos que hoy demandamos, como el tema de la financiación, como el tema de la dignificación del ejercicio docente, el tema de la salud para los maestros y sus familias, el tema de la seguridad y salud en el trabajo, el tema del bienestar, nuestro fortalecimiento por el FOMAC y esa escuela de la presencialidad que hoy cobra vigencia, por cuanto lo seguimos diciendo desde la Federación, los maestros estamos listos para volver al aula de manera presencial, pero esa escuela de la presencialidad física requiere hoy unas condiciones especiales. Ratificamos nuestra voluntad de diálogo y esperamos del gobierno la misma disposición, y ojalá haya una muestra con la expedición de los actos administrativos que ya fueron consensuados en la mesa de negociación del año 2019 y que hacen parte de ese honrar la palabra en estos procesos, porque son procesos dentro del marco legal, dentro del marco constitucional. Y la invitación a los maestros y maestras del país a acompañar esa exigencia del gobierno para que se atienda a la negociación colectiva como ese derecho de los trabajadores y trabajadoras, de los maestros y las maestras, porque como lo hemos dicho, es el diálogo social a partir de ese Estado democrático, de ese Estado social que siempre hemos defendido, que soñamos y que hoy demanda una respuesta positiva del gobierno en esa búsqueda de la paz, del derecho a la vida y de consolidar la democracia y el respeto a nuestros trabajadores, a nuestras maestras y a toda la sociedad en su conjunto. Y no podemos irnos sin antes felicitar a la Escuela Normal Superior de Manatí en el Departamento del Atlántico por la celebración de sus 59 años de vida institucional formando docentes rurales con sentido humano.
Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerde que toda nuestra información oficial está en nuestras redes sociales y en la página web de la Federación www.fecode.edu.co. También puede encontrar este espacio informativo en nuestro canal de YouTube, así que suscríbase y compártalo. Antes de irnos, la invitación es a seguir con todas las medidas de autocuidado para evitar el contagio por coronavirus. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.